Son 3 décadas de destierro y desunión, 30 años de duro exilio, extranjero domicilio. Qué pena de son que canta mi errante generación. Saludos amigos de Cuba y su historia, parte de la programación en español de la WLRN, Canal 17, Televisión Pública. Mi nombre es Alberto Müller y en el día de hoy Cuba y su historia se adentra en una de las páginas siniestras y oscuras del comunismo cubano. Una más porque hay unas cuantas, ¿no? Cuando analizamos en un recorrido rápido lo de la UMAP, que fueron campos de concentración para jóvenes, religiosos, homosexuales, seres humanos que de una u otra forma no simpatizaban con el comunismo y para allá fueron castigados, torturados, y ahí podemos comparar estos actos con el hundimiento del remolcador 13 de marzo, otro crimen del comunismo cubano, el derrumbamiento de las avionetas Hermanos a Rescate, en fin, pudiéramos hacer un recorrido de páginas siniestras, tal vez pudiera ser un libro de historia interesante, ¿no? Y este es uno más, la UMAP, la Unión Militar de Producción. Y para hablar de esa página siniestra, tenemos con nosotros un invitado conocido, Johnny Antonio Villar. ¿Cómo estás, Johnny? Muy bien, señor Alberto, ¿cómo ha ido usted? Gracias a Dios. Pues agradeciéndote que nos haya traído. Tú estuviste preso en la UMAP. Ajá. Y yo presenté el caso ya como una página siniestra, una página, además, ojalá pudiéramos olvidar esas cosas y no podemos olvidarlas. Y no se pueden olvidar. Hay que compartirlas para que la gente sepa hasta dónde puede llegar el comunismo y el materialismo. Hablar un poco de tu experiencia inicial en la Unión, cómo empezó ese campo de concentración que además provocó el famoso libro de Roy, Enrique Ross. Enrique Ross, sobre la UMAP. Háblanos un poco de ese inicio, Johnny. Mira, Alberto, ahora en unos días, para el 19 de noviembre, ya se cumplen exactamente 59 años del primer llamado de la UMAP. Mira, ahí está el libro que escribió Enrique Ross. Don Enrique Ross, en paz ese descanse historiador que tanto hizo por levantar. Que a tantos sí. le agradecen y tienen que agradecerle a su memoria. Que por cierto, ese libro es muy bueno. Ese libro, yo tengo toda la colección de Enrique, pero este es uno de los más fuertes. Pero en fin, sigue con tu historia, Johnny. Bien, entonces empezaron los llamados desde casi de Pinar del Río. Iban recorriendo noviembre del 65. Del 65. Ellos tuvieron, los del primer llamado exactamente fue de noviembre del 65 hasta finales de junio del 66, que no tenía en ningún momento salida ni permiso para ir a visitar a la familia. Cuando empezó la presión de la izquierda europea, encabezado por Jean-Paul Sartre, la esposa, etcétera, etcétera, ellos empezaron a dar marcha atrás, porque ellos se ensañaron con aquella juventud que había en Cuba, que ellos sabían que no podían moldearla a los métodos que ellos querían. Bien. Y eso es lo que justifica es lo el que campo ellos, de concentración. Y es lo que ellos se querían justificar bajo el lema de que lo que hay allá adentro es como así fue. Nosotros tuvimos casi un año. Yo digo, nosotros, el grupo de Cárdenas, de la cual yo nací, en un lugar que era, se llamaba La Virginia, Batey de la Virginia. Eso pertenecía a Ciego. A Ciego de Ávila, pero el pueblo más cercano era Ceballos, donde ahí se sembraba grandemente las naranjas agrias y dulces, que era un contubernio que tenía algunos señores judíos por fuera para recibir grandes cantidades de beneficios. O sea, era producción de cítricos y de naranja dulce. Y de naranja dulce. Jamás nos llevaron ahí a hacer ningún trabajo. Siempre nos llevaban a la caña, donde habían, el marabú estaba a la orden del día. Si necesitaban algún tipo de caña, aquello era... Johnny, ¿cómo justificaban ellos este inicio que tú estás contando? ¿Cómo te decían, bueno,
Bueno, el inicio yo te lo cuento la noche que llegamos de madrugada, nosotros somos del segundo llamado, el 17 de junio del año 66. Ahí nos recibieron los que eran más connotados en lo que era la fuerza del ejército y del Ministerio Interior. Van a sentirse felices y contentos que les brindemos la oportunidad que les vamos a hacer hombres de bien. Es la clásica respuesta de que el que siempre se quiere salvar de lo que tiene en contra de él. Te anuncian que te van a ayudar y Ayudar. al final te torturan y te matan, además. Exactamente. Como yo contaba al principio antes del programa, hubieron algunos del primer llamado que los metieron en lugares donde aún no habían levantado techo. Y si hubo techo, hubo algún mal tiempo y se los llevó. O sea, que dormían a la intemperie. A la intemperie. Ellos propiamente, para protegerse de la intemperie de la noche, la lluvia, eso, tuvieron que hacerse su techo, los mismos que habían llevado para allá castigados. Yo me recuerdo que hubo lugares que después los conocimos con el tiempo, con las visitas y eso, que habían enviado a ciertos lugares que eran tan bajos que cuando nada más que caía un chubasco, por esas guardarrayas no había quien caminara, porque imagínate, el lodo y exactamente. Yo me recuerdo que el día antes de la primera visita, estoy hablando del segundo llamado, que fue en el mes de agosto, nos sacaron como a las 2 de la tarde del campo, porque había que chapear un poco la entrada de donde nos tenían, para que cuando llegara la familia se encontraran cómodamente. Cómodamente para ellos era sentarse en pleno campo a compartir con los hijos, los sobrinos y los que conocieran, pero nada de... Y bueno, entonces nos mandaron a poner unas piedras, etcétera, etcétera, para... Ellos siempre tuvieron el look ese de que ellos eran los que habían descubierto América o nos iban a hacer otro tipo de vida o algo así por el estilo. Y me acuerdo que cuando llegaron la visita, se dice, ven acá, ¿quién organizó esto de...? Porque esto se ve que una cosa que está preparada por humanos, lo de las piedras. Digo, bueno, fuimos nosotros mismos. Claro, porque las piedras las pusimos en forma de que formaban una cruz. Más pequeño o más grande las piedrecitas, pero formaban eso. Y eso ellos ni se dieron cuenta, menos mal. No hubo otro castigo en grande. Son unos asesinos abusadores, pero son ignorantes, ¿no? Hasta grado total. O sea, que la UMAP, que es un campo de concentración, se organiza para llevar ahí a jóvenes desafectos a la revolución. Lo mismo era un pastor protestante, que un sacerdote católico, que un homosexual, que un joven. Alguien de la iglesia que episcopal, igual que yo siempre he enfatizado, que los grupos de descendencia cristiana, en ningún momento hubo separación, si estos somos católicos, si estos somos adventistas. O sea, se llevaban bien. Era una unión plena, completa. Bueno. Y existía... Bueno, así fue en el presidio político también. También existió, sí. Menos mal. Conocemos el caso de un muchacho que unos días antes de la primera visita, ellos hicieron casi de madrugada ante el llamado que nos hacían a las 5 de la mañana para prepararnos para ir al campo. Estaban preparados unos camiones y ellos separaron a los que ellos creían que eran homosexuales. Yo me acuerdo que se llevaron a este muchacho que estaba en la primera barraca, pero ese muchacho, vaya, no tenía ni aspecto, ni se comportaba, ni nada por el estilo. Después con los días supimos que el clase, como decimos, con el clase bateo que él formó, lo habían llevado porque él estaba de psiquiatra, según decían ellos. Y él exigió que le enseñaran el expediente por el cual él estaba ahí, que nada más que podía hacer porque él era ministro de la iglesia episcopal. Oye.
En el eso lo castigaban, que no, que se escondía eso, pero él era un homosexual declarado. Y él puso la reprenda. No sabemos cuál fue el fin de ellos. Sé que lo sacaron de aquellas compañías que ellos formaron aparte, separado de todo el mundo. No. Y lo No, habrán pero mandado. Ni siquiera por el hecho de ser homosexual. Un ser humano puede Tenían optar- el de corresponder de esa forma. Eso Por no, favor. no te da derecho a abusar de él, a golpearlo, De a nada. torturarlo. ¿no? Más denigrante fue el caso que nosotros conocimos allá al principio de un muchacho de la misma capital de la provincia, de Matanza, que llegó que era, vaya, un hueso caminante. Casi se derrengaba. Ah, no, ellos decían que él estaba formado ese show todo completo para no ir a trabajar. Tanto dieron que lo sacaban todos los días de aguatero al campo. Para cuando la gente tuviera necesidad de agua, entonces él le iba y le servía el agua. Así estuvo como una semana y pico. Pero se lo llevaron para el hospital porque ya él no se podía ni levantarse. No. Como a los días supimos por mediación del sanitario cuando llevaba a los enfermos al hospital que había fallecido, tenía leucemia. O sea, cuando él entró ya estaba con síntomas de la leucemia. Y como eso hubieron otros casos, nosotros conocimos a uno de muchachos muy alegre, muy contento siempre, era de la raza negra. Y fue de los que fallecieron, porque se tiró acabado de almorzar, descubrió que por el fondo Cañaveral había como un pequeño lago y se tiró a nadar en el lago. ¿Como fugándose o suicidándose? No, ni fugando. Para mí que fue que él le dio una trombosis. No fue en eso. Y digo yo, a días que le faltaban ya, que le iba a llegar ya la baja completa de la UMAP. Y en el campo de concentración supongo que sea parecido como fue el trabajo forzado en Isla de Pino. Ajá. Si te golpeaban caprichosamente, te castigaban. Yo tengo un amigo mío, Mayito Piloto, que le exigieron desde el primer instante que para hacer necesidades fisiológicas tenían que salir y pedir permiso e irse a otro campo, va afuera, que donde no estuvieran trabajando, porque ahí no se podía hacer esas necesidades. Y él salió, parece que le había caído la leche aquella que preparaban por la mañana, que no era ni leche ni nada por el estilo. Y cuando regresó el cabo que llevaba la escuadra de él, le dijo, ¿y dónde usted lo hizo? Y él le dijo, allí, el frente. Ah, no, me tiene que llevar para ver si es verdad. Digo, coño, este pensaría que Mayito se iba a coger 15 minutos de break nada más de por gusto. ¿Y lo llevó? No, claro, dice medio, no, si no, eso no, yo creo que yo lo llevo en empujones. Para que viera que me estaba sintiendo mal completo. Fueron muchos los gestos, Alberto, de que ellos nunca, como dijo el que tuvo la idea de fundar y separar completamente y organizar, como estuvimos durante muchos años bajo las unidades militares de oposición, Francisco García Martínez, un lugar donde jamás hubo un gesto humanitario. Por eso es la presentación que él hizo de la bandera, de la UMAP, como tenía, con la cruz, porque ahí eran las vejaciones. Al principio los que llamaban políticos salían a... Era nada más la contradicción y no sabían dónde estaban parados. Claro. Completamente. Amigos de Cuba y su Historia, para los que han sintonizado tarde, estamos en un programa, ojalá no tuviésemos que hacer este programa y pudiéramos hacer programas sobre historia y programas positivos. Lamentablemente, el comunismo cubano ha abierto muchas páginas tristes y siniestras en la historia cubana y como programa histórico estamos obligados a compartirlos con ustedes. En el día de hoy, Cuba y su Historia está contando lo que fue la UMAP, aquellos campos de concentración, como decía nuestro gran amigo Enrique Ross, historiador y amigo, el Gulag de la UMAP. Estamos hoy en esa historia y por supuesto con nosotros Antonio Villar, que estuvo preso en la UMAP. Johnny, volvamos al abuso, o sea, volvamos, ¿qué sentimiento te deja a ti? Que ya eres un veterano de aquella historia tan siniestra, ¿no? Gracias a Dios lo estoy viviendo. Sí, porque yo te podría contar
la experiencia que yo tuve en el presidio político, que es muy parecida a la de ustedes, porque fue, la UMAP fue un campo de concentración. Concentración, en parte. Mira, Müller, yo creo que nos llevó más a una más penetración de pensamiento de que por qué había que luchar contra aquel sistema. Porque nosotros no estábamos guiados por... Mira, ahí tenemos una foto, Johnny. Ajá. Eso es en un campo. Es uno de ellos que tuvieron. Y esa a mí me luce que esa foto, que lo pudieron lograr, la lograron en uno de los campos donde habían separado a los homosexuales. Porque esa señora que estaba ahí era una enviada. Tú no ves una mujer. Debe ser un día de visita. No creo que lo fue a estudiar para sacar un tema para la Universidad de La Habana, cómo eran los estudios que se hacían sobre personas que nacían con imperfecciones de enfoque de vida. Así que eso fue tomado en uno... pero una foto histórica. No, quedó para siempre. No sé dónde estará ella, si ella vivirá en Biarritz. Mira, ahí tienes una foto trabajando. Sí, no, esa fue distinta. Esta es del primer grupo, del primer llamado, que al principio, ya cuando empezó la discordia... Que eso fue en noviembre del 65. Es del 65 y empezó la discordia de que salió por Europa, de Jean-Paul Sartre y todos ellos, de que eso no estaba bien visto. Porque aquí nadie nunca ha querido, porque yo me recuerdo que yo la vi en La Habana, en el primer pase que nos dieron. El Paris Match, cuando esto sucedió, sacó un artículo y publicó en una de sus páginas, creo que fue la primera página, una foto era una carreta con los bueyes adelante y la gente arriba que los llevaban a trabajar. Y lo que le garantizaba el follaje a esa carreta era el signo de la suástica. Si aquí la Universidad de Miami colecta todas las revistas antiguas, yo quisiera que buscaran esa edición de la revista Paris Match, porque ella está completa. Mira, ahí está, qué foto más interesante. Sí, sí, ¿no? Que el poder, o sea, que el comunismo quiere olvidar. Y la foto de Fidel también está... Ajá. Es siniestra, es una foto siniestra. Más completa y verdadera. Sí. Para no olvidarse. Sí, porque además hubo una reacción, igual que pasó con el trabajo forzado en el presidio político, hubo una reacción. Este es un periódico del comunismo, del ejército juvenil, ¿eh? Sí, porque ellos terminaron con la UMAP en el 66, pero siguieron con lo que llamaron las columnas juveniles del centenario. Que también para eran disfrutar, obligados a trabajo, que eran casi todos aquellos estudiantes. Yo conocí un estudiante de la provincia de Matanzas que él le decía, mamá, si yo soy el número 1 en la clase y soy acá, y soy allá, pues ¿cómo me van a premiarme a mí cuando ellos siempre han tenido detalles? Y dice, hijo, acuérdate que tu padre es preso político, así que hay que tocarte a ti por donde más te duele. Hay una estadística, Johnny, que es alarmante, ¿no? Ajá. En cuanto a la recopilación de los sacrificios de los que estuvieron presos en los campos de concentración de la UMAP. Y se plantea que hubo 70 y pico de muertos y que hubo 160 o 180 suicidados. Suicidios. Cuéntanos un poco de eso, porque esta es la cara fea de una obligación, de una esclavitud que en definitiva el comunismo instauró en Cuba, aunque después tuvieron que dar marcha atrás. Cuéntanos esa parte negativa de muertos y suicidados. En uno de los capítulos que Enrique Ross nos dio al detalle, él nos concedió el caso, que es el más conocido, que a él le llamaban el Leguá, porque lo llevaron a cortar caña como siempre, pero le exigieron que antes de no sé qué hora había que haber cortado la norma, pues si no la lluvia que venía era desesperante. Y él salió, parece, con el machete en mano y le dijo, no, más esperantes son ustedes. Lo sumo que lo pudieron aguantar porque si no le iba a caer a machetazo al sargento aquel. A ese se lo llevaron
para Camagüey. Después se sabe en uno de los capítulos Que murió. que murió. Lo fusilaron. A él lo fusilaron. Y como eso hubieron otros casos. Recuérdense que la JUMAP estuvo distribuida por toda la provincia de Camagüey. Los más cercanos ya casi al occidente, a volver a casa cuando nos daban salida, era lo que estábamos pegados como ha sido de Ávila, etcétera, etcétera, porque era ya pasar completo y entrar en... Y estuvieron, que es importante el nombre de Casillas, el comandante Casillas. Él fue el que llevaba voz y mando desde Ernesto Casillas. Ernesto, no, siempre lo conocí como Casillas. Como nombre no sabría decirte si su nombre era Ernesto, pero... Ernesto Casillas. ¿Sí? Ernesto Casillas. Y después hay otro comandante, Reinaldo Mora. Mora. Ese fue después con los años. Yo creo que él murió no hace tantos años. Casillas murió también. Sí, Casillas también. Pero ellos fueron los responsables, los que se indignaban, los que llevaban el parte, vamos a decirlo así, el parte de esto, del comité central de cómo había funcionado la JUMAP. Sí, bueno, también funcionó que hubo 70 asesinados Sí. y 180 y 180 suicidados. de eso. Y los famosos expedientes. Porque a mí no se me olvidará que cuando nos dieron el 30 de junio del 68 a cada uno el expediente para que lo lleváramos a las oficinas del Ministerio del Trabajo, las causas por las cuales no había estado. Yo me acordé cuando llegué a mi casa que las películas aquellas que uno vio cuando la Segunda Guerra Mundial, que se ponía el sobre con el agua caliente, entonces tú lo ponías y aquel rojo que tenía desellado el sobre se despegaba un poco. Al despegarse, yo vi por la cual. Entre las cosas que decían, es un elemento peligroso a la sociedad porque fue suspendida la salida en el año 62 por el problema de los cohetes nucleares, pero después al año había presentado sus papeles para salir por España. Sí, lo más curioso de esto, Johnny, es que... Esa es la peligrosidad que ellos... Claro, ustedes son llevados a la UMAP porque eran jóvenes que no creían en el comunismo, pero es que hoy, si se hace una medición en Cuba, primero el 60 o 70% de la juventud se ha ido de Cuba. Ajá. Cuba es un país sin jóvenes. Y los que quedan también son desafectos. O sea, que los que había que haber metido en la UMAP eran a ellos. A ellos completos. Que son los que estaban equivocados. Entonces resulta que la manifestación del 11 de julio, cientos de miles de cubanos protestando, bueno, hay todavía 1000 presos de esa manifestación. Y cada vez que hay una situación desagradable en Cuba, hay focos de protesta en toda Cuba. No, y que el mundo no quiere aceptar ciertas partes del mundo que son nuevas generaciones. Así que no fue la generación de aquella época. Claro. Que se interrumpió a cómo iba a ser el proceso del sistema. Mira, Alberto, a mí no se me olvidará cuando la visita de Micoyán, tú tienes buen recuerdo de aquella, cuando yo llegué a La Habana, yo llegué porque iba a una boda de una parte de la familia mía por parte de padre. La gente se volcaba para el Museo de Bellas Artes porque estaban exhibiendo ya una de esos rusas que era toda completa, que la exhibieron por todas partes del mundo. Sí. Los adelantos que ellos decían que ellos tenían, ¿no? Y había gente que cogían, cuando el de la milicia o la miliciana no estaba, cogían el teléfono. Claro, tú al levantar ese teléfono interno, te decía cuál es su pregunta. Y decía, ¿dónde está la exhibición de Hungría? Cuando el año 5. Ellos sabían que eso era una repercusión total. Con los años salen un 21 de julio a la calle. Pero en aquellas épocas se demostraba de otra época, de otra forma. Claro. Todo completo. Yo me acuerdo que nosotros por abajo, antes del UMAP, llenábamos de pececitos el signo del pez, del cristianismo al principio, claro, en las paredes. Y llenábamos los buzones de los correos. Ahí tenemos la placa que hizo el Instituto de la Memoria Histórica. Ah, sí. No sé si la podemos... Ahí está. Ahí está. Nos reconocieron.
la memoria histórica para como el honrar, grupo, para honrar el honrar sacrificio. Siempre estuvimos agradecidos y don Pedro Corso, como siempre yo le digo, le estaremos siempre perennemente dándole gracias por el reconocimiento. Johnny, nos quedan 3 minutos de programa. Sé que es un programa triste, sé que es un programa de resaltar el crimen, el abuso, la tortura, los suicidios. Cuando uno se toma un grupo de hombres y se le hacen todas esas cosas, bueno, pues ahí hay quien muere y hay quien se suicida. Es una experiencia triste, es una experiencia negativa, pero es que el comunismo cubano, y hay que decirlo porque es verdad, la cantidad de páginas siniestras que tiene, lo mencionamos al principio del programa, el hundimiento del remolcador 13 de marzo, las avionetas de manos al rescate, el fusilamiento de Porfirio Ramírez, que fue presidente de la Federación Estudiantil de la Universidad Marta Abreu de las Villas, el fusilamiento de Virgilio Campanería en La Habana, de Sorimarín, de Francisco, o sea, tantas páginas oscuras, tantas páginas sangrientas, los fusilamientos masivos del año 59. Nos quedan 2 minutos, Johnny. ¿Cómo tú resumirías esto para nuestros amigos oyentes a los efectos de dejarles esta experiencia como un hecho histórico que vale la pena no repetir? Yo creo que debe quedar siempre cuando se recuente verdaderamente y más profundamente todo lo sucedido, que fue un momento muy triste para la historia de Cuba. Los primeros que comenzaron fueron los primeros, como bien tú dijiste, que fueron fusilados en aquellos fusilamientos masivos, a grandes, como para saciarse los deseos. Y ya con nosotros empezó la parte esa que había que eliminar a los que tuvieran un poquito de pensamiento de más allá. Eso no les convenía a ellos. Había que eliminar a los que creían en la libertad. Todo a la par. Y que fueron de ellos mismos. Pero bueno, esos vivían en otros portes de vida. La Europa que se le manifestó en contra, claro, y ellos tuvieron que echar marcha atrás a seguir ese proceso. Amigos de Cuba y su Historia, lamentablemente pudiéramos estar hablando con Johnny Antonio Villar de toda una historia lamentable, sangrienta, siniestra del comunismo cubano. El tiempo se nos ha ido, agradecemos mucho, Villar, tu presencia en Cuba y su Historia. Gracias a ustedes. Ojalá, estoy seguro que sí, que los amigos televidentes han tenido una visión muy directa además, porque estamos hablando de un testigo de excepción, un hombre joven que lo llevaron precisamente porque no era comunista, porque creía en la libertad. O sea, que en Cuba, en la Cuba comunista, creer en la libertad es un delito. Gracias, Johnny, por tu presencia en Cuba y su Historia. Y amigos, pues nos vemos el próximo domingo a las 4:30 de la tarde. Son 3 décadas de